vamos a comenzar. Como siempre, cerramos los micrófonos solo para lograr la mayor claridad posible, nada más que para eso. Entonces, todos apagamos los micrófonos y saben todo bien. Y cuando queremos participar por una cuestión del curso, perfecto, no hay que ni pedir permiso, solamente uno libera el micrófono, nos recuerda su nombre y plantea la pregunta, ¿sí? Así que no hay que esperar a que yo termine el desarrollo, no, para nada. Cuando la tenga la pregunta, la plantea y bueno, y trabajamos, ¿ok? Entonces, bien, les habrá llegado el PowerPoint como todos los martes. La semana pasada quedó mucho en el tintero. En realidad es lo que está ahora. Solo que lo retoqué, agregué algunas cositas, saqué a otras. Por eso es que hoy vamos a trabajar con el PowerPoint que mando hoy, no lo que queda de la semana pasada, que es lo mismo. Pero acá está retocado, ¿sí? Bien. Hola, soy Flor. Sí, Flor, ¿qué dices? Consulta, perdón, a mí no me llegó el mail del día de hoy, no me llegó el Power. Ajá. No sé si a alguien más le pasó, o solo a mí. ¿Cómo sos vos, Flor? florenciagioachini@gmail.com. Pero, Florencia. ¿Y cómo te conectaste? ¿Vos sos fuiste alumna mía? Sí, profe, para que no prende la cámara, pero ahí lo prendo. Pero ¿cómo que yo lo tengo que haber mandado? Ay, qué Lo macana. mandó porque me lo mandó otra persona. Acá soy yo, profe, mira. Acá estoy. ¿Y lo que te mandó la otra persona no tiene el Power? No, tiene el Power de la semana pasada. Por eso no sé si solo me pasó a mí o hay alguien más que le pasó. Bueno, en un segundo te lo estoy enviando. Gracias, profe, perdón. Recuérdame, sos Florencia. Sí, Florencia Gioachini, todo junto, @gmail.com. Ay, a ver, para un cachito. A ver cómo hago. Florencia. Sí. Florencia, te habla Edgardo. Lo que pasa es que somos un poquito nuevitos en el grupo. En el grupo son un poquito nuevitos, por eso se olvida. ¿Cómo me decís? Te digo... ¿Querés que se lo mande yo, Juan Manuel? Sí, mándaselo vos, por favor. Bueno, ahí se lo mando yo. ¿O escribo en el chat mi mail? No, ahí te lo van a mandar. Ah, bueno, dale. A ver, yo sí, ya en dónde estoy. Ahí está. Bueno, entonces, bueno, le dio tiempo. Empieza, profe, yo me voy uniendo, tranqui. Bueno, entonces, se lo mandan a Florencia. Perfecto. Bueno, gracias. Entonces, arranquemos, ¿sí? Y bueno, la semana pasada comenzamos con el tema levítico. Yo advertí muchísimas veces que es un libro aburrido. No obstante, a último momento pusimos ese texto con humor de Sicre, en donde él hace una presentación, dice el problema que tiene el lector moderno de leer este libro, ¿sí? Y es un libro escrito como un texto con mucho humor y que sirve a modo de introducción del libro, ¿no? Entonces, en lo que se refería a la letra. Entonces, la semana que viene hablamos algo del contexto histórico. Florencia, creo que te he desprendido el micrófono. ¿No te das cuenta? Fíjate. Perdón. ¿Te llegó, Florencia? ¿Te llegó el mail, Florencia? Sí, ahí me llegó, gracias, perdón. Bien, perfecto. Entonces, ahora fíjense, la semana pasada hemos hablado de lo que se llama el contexto histórico, más o menos cuándo se escribió, una descripción. Ahora
Hoy le vamos a dedicar al aspecto teológico y probablemente recién la semana que viene empecemos a leer varios textos, ¿sí? Hoy va a ser más bien el aspecto teológico del libro. Entonces, si vamos a la diapositiva número 2, recuerdo esta diapositiva, ya la vimos la semana pasada, pero acá dijimos que acá estaba el argumento bíblico teológico fundamental, y es que la creación es en función del encuentro, ¿no? Dios crea para el encuentro. Antes que el creador, Dios es amigo, ¿no? Entonces, porque la causa final de la creación, el fin de la creación, es el encuentro, es la amistad. Entonces, y acá aparece el libro del Levítico, ¿sí? Entonces, acá estamos viendo el fundamento bíblico, teológico más importante para decir que este es un texto central en el Pentateuco. Repito el argumento: si el Pentateuco son 5 libritos, el tercero es el centro. Por lo tanto, es obvio, es muy obvio que el Levítico es un texto central de la teología del Pentateuco. En la misma línea, miren diapositiva 3, no lo voy a repetir, pero ustedes al verlo lo van a recordar, ciertamente que en todo el periodo de la huida de Egipto hasta la entrada a Tierra Prometida, el centro está en el Sinaí. ¿Ven? El Éxodo son 20 capítulos, Levítico 27 y Números 10, o sea que son 50 capítulos, 60 capítulos, todo en el tema del Sinaí, todo en el tema de el encuentro, del culto, de la liturgia, ¿no? Entonces, todo es demasiado obvio que acá estamos en el caracú del Pentateuco. Dios no crea solo por crear, Dios no libera solo por liberar, Dios crea y libera para el encuentro. La motivación de Dios es el encuentro. Dios lo que quiere es tomar mate con nosotros. Dios nos crea, pero no sino porque lo que le fascina estar con nosotros, ¿no? Está fascinado. Entonces por eso crea para el encuentro. Bueno, ese es el caracú, ese es el argumento central, teológico de este libro, lo dijimos la semana pasada. Vamos a la diapositiva 4, también repito otro argumento, ya lo dijimos, pero para recordar, el 50% del Levítico, la temática es propiamente el culto, la liturgia, los sacrificios, pero el otro 50% prácticamente es el tema de la justicia. Entonces acá es muy interesante, acá cuando hablamos de culto, cuando hablamos de liturgia, no estamos hablando de una liturgia de espaldas a la realidad, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el preconcilio los curas celebraban misa de espalda al pueblo? Bueno, no, acá no se celebra misa de espaldas a la realidad, sino de frente a la realidad. Por eso el 50% tiene el tema del culto, la oración, ¿sí? Y el 50% el tema de la justicia, de la ética. O sea que acá tenemos también otra clave de este libro a la hora de pensar el mensaje catequístico que tiene, ¿no? Bien, hasta ahí todo eso lo dijimos la semana pasada y entonces avanzo. Para el espíritu del Levítico, no para la letra. La letra ya lo tomó para la humorada Sicre la semana pasada, no para la letra, que ya hemos dicho muchas veces nos va a aburrir, pero sí para captar el espíritu del Levítico. Acá hay un texto central, fíjense: yo soy el Señor vuestro Dios, santificaos y sed santos, porque yo soy santo. Lo que viene no nos interesa, no os volváis impuros con esos reptiles que se arrastran por el suelo. Retomamos: yo soy el Señor que los saqué de Egipto para ser vuestro Dios. Sed santos porque yo soy santo. Bien, acá tenemos uno de los ejes, el eje de la teología del Levítico, y es que Dios es santo. Pero no solo que Dios es santo para que yo lo admire, para que vea cuán soberana es su majestad. No. El segundo elemento, lo que Dios quiere es participarnos de su santidad. Él los quiere santificar,
quiere que participemos de su santidad. Y para eso, tercer elemento, nos tiene que sacar de Egipto. En Egipto no se puede vivir la santidad. Entonces, este texto tiene tres afirmaciones. Dios es santo. Segundo, pero esto es lo original del Levítico, Dios quiere participarnos de su santidad, ¿no? Entonces, y para eso, por supuesto, tiene que liberarnos de Egipto, ¿sí? Bien, diapositiva 6. Pero ¿qué es la santidad? Esto es lo importante en el mundo hebreo, ¿no? ¿Qué es la santidad? Santo en hebreo significa separado, segregado. O sea, Dios es el totalmente otro. Mi prójimo es mi otro. No, Dios es el totalmente otro. Dios no comparte con las miserias del mundo. Dios no está mezclado con las cosas del mundo. Dios es trascendente, pero tanto que está fuera del mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y eso es el tema de la santidad. Entonces, ¿cuál es la mejor traducción de santidad? Es separado. Fíjense, diapositiva 7, texto clave de Génesis 1:7. Recuerden que este texto lo escribió es del sacerdotal. El Levítico lo escribe el sacerdotal. Génesis 1 lo escribe el sacerdotal. Entonces, fíjense, cuando Dios crea el mundo, dice así: Dios hizo el firmamento, el cielo, y este separó las aguas que están debajo de él de las que están encima de él. Ven que crear es separar y ordenar. Miren la otra diapositiva, hay un dibujito. Ven que estaban las aguas de arriba, a la derecha e izquierda, hizo el firmamento, y abajo a la izquierda abajo arriba a la derecha tienen las aguas de arriba, que son las aguas buenas. En cambio, a la izquierda abajo tienen las aguas de abajo, que es el mar, son las aguas malas. Entonces, ¿qué significó crear? ¿Se acuerdan que en Génesis 1, en Génesis 2 decía que todo era una confusión, agua, tinieblas y viento? Está confundido, o sea, fusionado con. ¿Qué es crear? Separar. Separo las aguas buenas de las aguas malas. ¿Ven que para el sacerdote, para el sacerdotal, es crear, es separar lo puro de lo impuro? ¿Sí? ¿Ven que? Y entonces, y por lo tanto, crear es ordenar. Miren la otra diapositiva. Si el primer día hizo el cielo, el cuarto día va a ser las luminarias, sol y la luna, son los habitantes del cielo. Si el segundo día hizo las aguas, el quinto día va a ser los habitantes de las aguas, que son los peces. Y si el tercer día hizo la tierra, el sexto día va a ser los terrícolas. ¿Ven que es bien ordenado? ¿Qué es lo impuro para el levítico y para el sacerdotal? Mezclar. Eso es impuro. Aquello que está mezclado es impuro. Yo voy a decir ahora, pero no lo voy a desarrollar ni lo voy a explicar. Yo es para poner un ejemplo nada más, pero no lo voy a explicar. ¿Por qué la homosexualidad, el sacerdotal no acepta la homosexualidad? Porque es mezclar. ¿Está claro? Entonces, por eso no acepta la homosexualidad. En el sacerdotal, la crítica a la homosexualidad no es como en el mundo moderno. La Iglesia, cuando llama la atención sobre la homosexualidad en el siglo XX, siglo XXI, tiene otros argumentos, otros parámetros que no son los del sacerdotal. No debe confundirse, ¿no? Entonces, en el sacerdotal, el no a la sexualidad es porque se mezcla, se confunde, ¿ven? Entonces, bien, solo quise poner un ejemplo, pero nadie me pregunte, padre, ¿usted es homosexual? Nadie me lo pregunte. Entonces, no es para meternos en eso, solamente para mostrar que crear es separar, crear es ordenar, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense en la otra diapositiva,
es una imagen del templo. Esto es muy importante, ir fijando la imagen del templo. El templo, hay videos, hay muchas diapositivas. Uno debiera familiarizarse mucho con el templo, sobre todo leyendo este libro. Miren, la parte más alta, la que está allá adelante, esto es como si fuera un pino, que estuviera más adelante y más alto. Ven que es el Santo de los Santos. En el Santo de los Santos no entraba nadie, solo entraba Dios. Estaba Dios. Y el sumo sacerdote, una vez en la vida, podía entrar al Santo de los Santos, y solo en la fiesta de Yom Kippur podía usar la palabra Yahvé. Fuera de la fiesta del Yom Kippur y fuera del Santo de los Santos, nadie podía mencionar la palabra Yahvé. Se lo podía degollar. Es una palabra que no se pronuncia. Ellos leían, querían decir Yahvé, pero no decían Yahvé, ellos verbalizaban Adonai. Bueno, entonces, el Santo de los Santos, solo el sumo sacerdote podía entrar una vez en la vida. Después viene el lugar santo. No, perdón, está el velo del templo. ¿Sí? Cuando Jesús muere, ¿qué pasó? Se partió el velo del templo. O sea, ahora pueden entrar todos. Eso en la cruz, ¿se acuerdan, Marcos? Que se partió el velo del... Bueno, pero cuidado, eso es el cristianismo. Acá estamos en el Antiguo Testamento. Está el velo, ¿qué quiere decir? Nadie puede entrar. Bueno, después viene el lugar santo. El lugar santo, ahí sí podían entrar los sacerdotes, en el lugar santo. Y después venían, ahí al lado estaba el altar del sacrificio. Ahí era la parrilla para hacer los asaditos, ¿sí? Todos los bichos que hay, novillo, todos esos bichos que se mencionan en los 7 primeros libros. Ahí estaba la gran parrilla. Perdón, padre, ¿el santo de los santos, una vez en la vida o una vez en el año? El sumo sacerdote una vez en la vida, pero como había varios sumos sacerdotes, a veces, ahora, para decir Yahvé solamente era el día de Yom Kippur, una vez al año, ¿sí? Entonces dije dos cosas: entraba una vez en la vida, pero ahora el que entraba solo podía decir, como dije, Yahvé, si entraba en la fiesta de Yom Kippur, ¿sí? Bien, entonces, ahora, acá nos sale una lástima en este esquema. Al lado del patio de los sacerdotes estaba el patio de los israelitas. Es lástima que este esquema no lo registra. El patio de los israelitas. ¿Quiénes eran los israelitas? Los varones. Israelita es el que se ha circuncidado. Por eso ahí estaba, entonces, estaba el lugar del sumo sacerdote, el lugar de los sacerdotes, el lugar de los israelitas. Después venía el patio de las mujeres, mucho más allá, el patio de las mujeres. Y después afuera el patio de los gentiles, o sea, los paganos. Entonces, fíjense, el templo, miren, siempre la arquitectura es ideológica. El templo se construye según el concepto de santidad que se tiene. Entonces, ¿cuál es la estructura del templo? Es un círculo de segregación. Son círculos de marginación. En el centro, solo el sumo sacerdote. En el otro círculo, los sacerdotes. En otro círculo, los varones. En otro círculo, las mujeres. Y fuera del total del círculo, los paganos. ¿Ven? Entonces, santo es lo segregado, es lo separado, es lo apartado. ¿Por qué usa una vestimenta extraordinaria, rara? ¿Por qué usa sotana? Porque es santo, ¿ven? Entonces, ¿por qué habla latín en su liturgia? Porque es una lengua, ¿ven? Todo esto tiene que ser lo distinto, ¿no? Bueno, entonces, cuidado que cuando hablamos de santidad en el Levítico, estamos hablando de eso. Y Dios es santo.
Miren que esto es importante porque después Jesús, en la versión de Mateo, va a decir, sean perfectos como mi Padre es perfecto. Y en la versión de Lucas va a decir, sean misericordiosos como mi Padre es misericordioso. Pero son dos interpretaciones del texto del Levítico. Sean santos porque yo soy santo. Entonces, bien. Entonces, Dios es santo, vamos a la diapositiva 11. Pero ya dijimos que Dios quiere atraernos a su ámbito de santidad. Dios quiere participarnos en la santidad. Por eso nos separa del mundo. Por eso nos rescata del mundo. Entonces, fíjense, ahora miren acá. Dios no saca al pueblo de Egipto porque escucha el clamor de los oprimidos. No es suficiente esa respuesta. Eso es liberación de. Tampoco para llevarlo a la libertad. Eso es liberación para. Es insuficiente. No está mal la afirmación, liberación de, liberación para, pero ambas son insuficientes. En realidad, Dios nos libera de Egipto para el encuentro, para que sean míos. ¿Ven? Liberación con. Entonces, toda la experiencia de liberación que narra todo el Pentateuco no se agota en liberarnos del opresor. No se agota en liberarnos para que estemos cómodos y estemos bien, nos sintamos libres. No. Nos libera para el encuentro. ¿Sí? Ven que Dios, antes que liberador, es amigo. Asume el oficio de liberador y de creador porque quiere ser amigo. Pero el corazón es el encuentro, ¿no? Acá el esquema no, acá el esquema es yo tú, no yo ello, yo aquello. No es yo y las cosas, sino yo y otro coso. Entonces no es que nos encontramos con algo, sino con alguien. Por eso la categoría de encuentro es la categoría, ¿sí? Entonces, bien, entonces acá los ritos, todo esto, tienen como trasfondo la categoría de encuentro. A veces uno se queda en el rito y por eso cuando lee este libro no lo entiende, porque uno se queda en el rito, en el objeto, ¿sí? En lo externo, y se olvida que ese rito es un símbolo de un encuentro, ¿no? Bien, entonces, diapositiva 12, ¿cómo estar separados dentro del mundo? ¿Se acuerdan lo de Juan? Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo, ¿no? ¿Cómo estar separado del mundo mientras se vive el mundo? Bueno, ahí viene el tema de la ética y del rito. Entonces va a haber un rito, una liturgia diferente. ¿Qué significa liturgia? ¿Cuál es la etimología de la palabra liturgia? ¿Es obra pública, no era? ¿O obra en pueblo o servicio público? Perfecto, muy bien, Agustina. La palabra liturgia está compuesta de dos vocablos griegos, laos y erga. Laos es pueblo, de ahí viene laico. Laos, laico. Y erga es obra pública. Construir un barco es liturgia. Celebrar el día del imperio es liturgia. Entonces, la liturgia nunca es individual, aunque a veces uno la reza solo. La liturgia siempre es una experiencia comunitaria, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo estar en el mundo sin ser del mundo? O sea, ¿cómo se da la ruptura del mundo? A través del rito y a través de la ética. Estoy en el mundo, pero no soy del mundo, no pertenezco, y para esto es importante el rito y la ética. Fíjense, diapositiva 13. Claro, recuerden que cuando Israel llega a la tierra prometida, Canaán, los cananeos son expertos en religión y tienen ritos para todo. ¿Qué es un sacrificio? Los judíos lo aprendieron en Canaán.
Ahí se hacían sacrificios humanos. Los judíos no sabían de esas cosas, ¿no? Entonces se encuentran con un montón de ritos. Por eso es que el Levítico va a revisar exhaustivamente todos estos ritos, es decir, este rito es verdadero, este es falso, este rito sí, este rito no. Tiene que hacer todo un discernimiento, ¿sí? Pero no solo eso, miren diapositiva 14, está la ética. El pobre, el inmigrante, los débiles, ¿no? Recordemos que la frase importante del Levítico que va a retomar Jesús, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Leo un solo ejemplo, miren diapositiva 16. ¿Alguien que quiera leer el texto este del Levítico? La diapositiva 15, por favor. ¿Alguien que lo quiera leer? Malvina, en el momento de recoger la cosecha, no cegarás todo el campo hasta sus bordes, ni volverás a buscar las espigas que queden. No sacarás hasta el último racimo de tu viña, ni recogerás los frutos caídos, sino que los dejarás para el pobre y el extranjero. Yo soy el Señor, tu Dios. No insultarás a un ciego, sino que temerás a tu Dios. Yo soy el Señor. ¿Se acuerdan del librito de Ruth? Sí. El librito de Ruth se escribe en esta época. Y es una crítica a Esdras y Nehemías. Malvina, si apagas el micrófono. El librito de Ruth es una crítica a esto. Bueno, pero lo que voy a esto, el librito de Ruth es una extranjera, es pobre y va a trabajar y ¿de dónde se va a alimentar? Cuando iban a cosechar el campo, la ley del Levítico le decía al judío piadoso que no coseche todo, que deje algo que caiga para los pobres. Entonces pasaban los cosechadores, dueños del campo, y ellos dejaban algo para el pobre o para el extranjero. Y entonces Ruth trabaja en eso, va detrás recogiendo el trigo, ¿no? Pues esta es una ley del Levítico, ven, un texto litúrgico, un texto ritual, un texto bien de culto, ven que tiene entrometido todo el tema del pobre, del extranjero, ¿no? Bueno, la diapositiva 16. El gran acierto de este libro es que Dios nos invita a participar de su santidad. Esto es la categoría de encuentro, ¿no? Entonces, la gran crítica al libro sería esta que pone Isaías. ¿Se acuerdan cuando Jesús en el capítulo 7, miren abajo los cito, el capítulo 7, cuando Jesús en el capítulo 7 discute con los fariseos, los escribe los fariseos que vienen desde Jerusalén, y Jesús acaba de hacer la multiplicación de los panes, y no sé, él y los discípulos no se lavaban las manos ni las copas, entonces lo critican, ¿no? ¿Por qué tus discípulos no se lavan ni lavan las copas entonces no son puros? Y ahí Jesús les cita este texto de Isaías. Honran a Dios con los labios, acá labios es algo externo, con el cancionero parroquial, ¿ven? Cantan con el cancionero, pero mientras el corazón está lejos de eso, ¿sí? Entonces ven, la crítica que se le puede hacer al Levítico es que haberse concentrado todo, tanto en la precisión del rito, bueno, podía dejar esa sensación que con cumplir el rito era suficiente, aunque estuviera vacío interiormente. La diapositiva 17 ya la vimos la semana pasada, la quería recordar, como quien quiere conocer bien el Nuevo Testamento, los Evangelios, quiero decir, tiene que tener una idea del Levítico, porque está todo allí, ¿no? Entonces, no va a tener una comprensión
Ya acaba la del Evangelio quien ignora el Levítico, ¿no? Bueno, diapositiva 18. ¿Qué dice la Biblia sobre este libro? Dice esto, que son palabras que Dios dirigió a Moisés. De ahí se deduce que Moisés escribió este libro. Si uno lee el Pentateuco, si yo le pregunto a Jesús de Nazaret, hijo de María Santísima, siglo I, ¿quién escribió el Pentateuco? ¿Qué me responde Jesús? Moisés. Si le preguntara a la Virgen, me diría lo mismo. San Pablo me diría lo mismo. O sea, y en la iglesia, y bueno, hasta 1907, en la iglesia teníamos la obligación de enseñar que el autor del Pentateuco es Moisés. Bueno, o sea que Jesús creyó que fue Moisés. Entonces, todavía alguno podría decir, che, Moisés escribió el Pentateuco. ¿Qué le responderíamos a alguien que nos haga esa afirmación? ¿Qué objeción precisa, bíblica, cómo objetaríamos esa afirmación? Sí, que no puede haber durado tanto Moisés, padre, para hacia el final de escribir todo el Pentateuco. ¿Cómo? Yo tengo otra. Antonio. Hacia el final del Deuteronomio se relata la muerte de Moisés. Entonces Moisés no puede escribir su propia muerte. Claro. O sea, el último capítulo del Deuteronomio, Moisés cuenta cómo murió. Eso solamente lo hizo Víctor Sueiro, pero después de ahí nadie. Entonces, entonces es imposible que Moisés sea el autor del Pentateuco. Eso es demasiado obvio, ¿no? Pero bueno, ahora, entonces, esa es la primera respuesta. La otra respuesta es esta. Los judíos son un pueblo nómade. ¿Recuerdan a Abraham? Mi padre era un arameo errante. Es un pueblo nómade, ¿no? Van de Ur de los Caldeos buscando humus para los animales, ¿no? Entonces, si Moisés escribió esto, ¿en qué periodo lo escribió? Cuando están huyendo de Egipto hasta la tierra prometida, porque ahí se muere. Y en ese periodo es una cultura nómade. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Los calendarios religiosos, los objetos religiosos, eso supone una cultura agrícola, sedentaria y una cultura urbana. Entonces es imposible que todos esos muebles, los que habla Moisés, el Levítico y el Pentateuco, números, ya estuvieran en el periodo del desierto. No. Entonces, Moisés está en una cultura de nómades. El Levítico presupone una cultura sedentaria, agrícola y urbana. Es imposible que todo lo que narra ¿cómo es que se llama? El Levítico estuviera allí, ¿no? También lo dijimos sobre las leyes del Éxodo, dice no debes tener esclavos. Y en tiempo cuando Moisés está huyendo de Egipto, no tenían esclavos. Entonces toda esa legislación evidentemente que es muy tardía. Nosotros ya sabemos, lo hemos situado siglo V, siglo IV antes de Cristo, cuando se está reconstruyendo el segundo templo. Entonces, ahora, lo importante es esto. ¿Qué significa que Moisés sea el autor de este libro? ¿Qué se quiere, cómo se puede interpretar? Bueno, se puede interpretar así. En el mundo antiguo existía la pseudonimia. O sea, se atribuía tal escrito a un maestro. Entonces, tales escritos a Salomón, tales escritos a, qué sé yo, a Isaías. Ustedes saben que de los 73 libritos de la Biblia es prácticamente un libro anónimo. Salvo las 7 cartitas de Pablo, todo lo demás son obras anónimas. Se han atribuido a grandes personajes.
así como Platón atribuía o muchas de sus cosas a Sócrates, ¿sí? Entonces en el mundo antiguo esto era muy común. Fíjense, los papas no escriben todas las encíclicas que firman. No tienen por qué saber tanto, los papas son gente normal, no saben de todo. Los presidentes, cuando dicen sus discursos, no es que están leyendo algo que les escribió, si es sobre agua y energía, seguramente que será un ingeniero que sea especialista en eso. Lo que hace el presidente es dar las directivas centrales, pero después viene uno, el que sabe de esto, le va a hablar a los deportistas, entonces le piden a alguien que le arme un discurso. La idea central la tiene el presidente, pero no escribe todo eso. Los papas tampoco. Yo estoy muy convencido que la primera encíclica de Francisco la escribió el Tucho Fernández, y lo puedo demostrar. Nunca nadie me lo dijo, pero yo como me he leído casi todos los libros del Tucho Fernández, yo sí me doy cuenta que lo escribió el Tucho eso. ¿Así? Ahora, ¿qué hizo el Papa? El Papa dio las ideas centrales, el Papa le gustó el texto, se lo apropió y lo firmó. Y esto es muy útil. A ver, ¿cómo se llama? Fides Ratio, un gran documento de la Iglesia Católica, lo escribió un profesor mío que es Ricardo Ferrara, de Buenos Aires. Entonces, y uno se da cuenta que lo escribió él. Muchos de los documentos de Juan Pablo II. Juan Pablo II era polaco. Los polacos hablan de una forma muy extraña para los latinos, nosotros. Vos te das cuenta cuando ese documento lo había escrito un polaco, Juan Pablo II, o que lo había escrito otro. No era cosa difícil de darse cuenta. Bueno, entonces, ahora, ¿por qué se hace esto? Para darle autoridad a un texto. Si yo voy a una parroquia y le digo, miren, esta encíclica la escribió el Papa Francisco, todos los feligreses están predispuestos a leer ese documento. Ahora, si yo le digo que lo escribió Ricardo Ferrara, ¿quién es ese tipo? ¿Me expreso? Entonces... Una consulta. Cierro la idea. Bueno. La autoría sirve para legitimar un texto. El nombre de Moisés legitima el libro del Levítico. ¿Me expreso? Sí, Florencia, adelante. No, era eso que iba a decir. Se usa el principio de autoridad, que no se usa solamente en la Biblia, sino que se usa en varias, digamos, formas literarias, que en realidad se lo atribuye a una persona que tiene autoridad justamente para darle un mayor cumplimiento, digamos. Porque si dijéramos que no fue Moisés, y ellos eran los hijos de Abraham y los hijos de Moisés. Entonces digo, se usa el principio de autoridad para tener más peso para que pueda ser cumplido, digamos. Perfecto, entonces legitimar la autoridad de un texto, lo que llama Florencia, principio de autoridad, argumento de autoridad. Perfecto. En ese sentido se puede interpretar que Moisés es el autor del Pentateuco de esto, ¿no? Bueno, totalmente secundario. Diapositiva 22, la estructura más simple del Levítico, ven, los primeros 7 capítulos son los sacrificios, que son 6 modos de sacrificio, 8 y 9 empieza como los sacerdotes, después las leyes de pureza e impureza, y después las leyes de santidad, que son la de ética y la de justicia, ¿sí? Bueno, ahora fíjense, importante diapositiva 22. ¿A qué género literario pertenece el Levítico? Esto es muy importante. El Levítico es un ritual. ¿Ven? No es un libro de historia. No es un libro de filosofía. No es un libro de poesía. No. El Levítico no es una novela. Es un ritual. Miren en la diapositiva 23, ahí saqué una foto del ritual de bautismo. La iglesia tiene el libro el ritual de los sacramentos, de los 7 sacramentos. Ustedes le pueden pedir al cura que se los preste y va a ver que están llenos de indicaciones que están en rojo en la
latín se dice ruber. De ahí viene la palabra en castellano rúbricas. ¿Qué son las rúbricas? Son las indicaciones que se escriben en un ritual. Y para que uno se dé cuenta que son solo indicaciones, están en rojo. En todos los rituales van a ver que están todas esas indicaciones. Al sacerdote le dice, levante las manos, haga la bendición sobre la frente. Son indicaciones para el cura o para el diácono y están todas puestas en rojo, se llaman rúbricas. Entonces, ahí lo están viendo. Entonces, ¿ahora qué pasa? Entonces, vuelvo a la diapositiva anterior. El Levítico es un ritual. En el ritual se indica cómo se han de realizar las acciones litúrgicas sin explicar el por qué. Entonces, en el Levítico usted va a encontrar cuál es el modo de hacer un asado en la parrilla, en el altar, rociar la sangre, ¿ven? Usted ahí tiene un ritual. ¿Cómo se hace un asado? ¿Sí? En broma los que hacen asado dicen, el asado es un ritual. Bueno, es que es un ritual. Entonces, entonces es un novillo, lo parte en dos, lo pone sobre el altar, se le pone fuego, después el sacerdote va a rociar con la sangre. Es un rito. Ahora no se explica por qué. No se explica cuál es el motivo. Por eso es una lectura que sin motivación teológica y uno se aburre. Porque están leyendo un recetario. ¿Cómo hago el asado? Hágalo así. Parta en dos el bicho, ponga esto, bla, bla, bla. Eso son instrucciones para un asador. Entonces, claro, eso aburrido, no me dice nada. Entonces, entonces este es el problema. Yo tengo que darme cuenta que estoy leyendo un ritual. Y en el ritual no aparece la motivación. La motivación o la teología o la catequesis de este rito va a suponer una lectura plena del libro y una comprensión total del libro. El ritual, los ritos son necesarios, el ritual es decidor, pero eso sí va a exigirnos otro tipo de estudio que el que estamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, esta es la dificultad de leer el Levítico. A ver, os pongo otro ejemplo. La Biblia está lleno de genealogías. Si ustedes agarran el libro de las Crónicas, hay 10 capítulos de genealogías. ¿Se acuerdan lo que son las genealogías? Este hijo de aquel. Hay una cosa aburridísima, ¿no es así? ¿Se imaginan 10 capítulos de genealogía? 10 capítulos. Es una cosa aburridísima. Entonces yo tengo que saber que hay géneros literarios. Bueno, el poético es lindo, el narrativo es interesante, pero también está la genealogía, también están los ritos, y eso es un plomazo leer, ¿sí? Entonces, bueno, entonces el género literario es ritual, esto es muy, muy importante. A ver, miren diapositiva 24, estoy terminando la introducción, acá hay una idea buena. Acá hay una idea muy buena. ¿El Levítico pertenece a una religión antigua o moderna? Quien no ha leído el libro dice, son todas cosas antiguas. Entonces, pero cuando uno dice, ahora voy a leer el libro y voy a ver si es un libro que supone una religión antigua o moderna. Entonces, ahora yo voy a mostrar, evidentemente, que es un libro de religión moderna, ¿no? Miren, vamos a los argumentos, diapositiva 25. No hay un culto al rey, no hay celebraciones de consagración del rey. Todo el mundo antiguo de la mitología, Grecia, Egipto, Babilonia, tenía una larga liturgia de consagración al rey, los funerales del rey. Nada de eso sale en el Levítico. Es más, el que hizo la ley de Dios no es un rey, es Moisés. O sea, no fue Salomón ni fue David. No hay ningún rito para el rey sobre el rey. ¿Ven? Cuidado. Recuerden que en Mesopotamia y en Egipto el rey es el hijo de Dios. Por lo tanto, hay un verdadero ritual. Bien. La otra diapositiva.
No hay culto oficial a los antepasados. Los antepasados son importantes al nivel de la memoria, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero los antepasados murieron. Por eso no hay espiritismo, no hay diálogo con los antepasados, ¿está claro? No hay ningún culto con los que ya han muerto, eso se llama nigromancia, ¿sí? Se prohíbe el contacto con los demonios, con los espíritus de los muertos, no hay adivinación, no hay magia, ¿ven? Magia, adivinación, demonios, muertos, nada de eso existe en el Levítico. Y son las características, sí, de una religión antigua. Esto más bien parece una religión moderna, ¿vieron? En donde, bueno, entonces fíjense, no hay horóscopos como en La Voz del Interior, ni augurios, ni nada de esas cosas, ¿no? O sea, todo lo que sea mágico en el Levítico no existe. Por eso es un libro moderno. Cuando digo moderno es que ha superado el mundo de la magia. Fíjense qué interesante. Vamos a la diapositiva 31. Cuando Israel llega a Canaán, que es la tierra prometida, ahí está lleno de ritos mágicos. Y como en Canaán Israel se convierte en un pueblo agrícola, sedentario, quien se mete al chacarero depende de la lluvia. Entonces en Canaán los dioses más importantes eran Baal y Astarte. Eran dos dioses que cuando copulaban, la tierra se hacía fértil, las mujeres se hacían fértiles, todo se hacía fértil. Entonces, para la fertilidad del ganado, del campo y de las mujeres, eran muy importantes Baal y Astarte. En la Biblia, en algún libro, Jueces, se dice, todos los israelitas se fueron detrás de Astarte. Claro, porque Yahvé no sabe nada de lluvia. Yahvé es experto en liberación, un dios del desierto. Sabe escaparse, ¿sí? Pero de lluvia no entiende nada. Entonces, en cambio, el dios se llamaba, era un dios ocioso, era inútil. Yahvé es un dios inútil. Experto en liberación, pero para la fertilidad es inútil. Entonces, Baal y Astarte, sí, esos eran dioses que podían producir, ¿no? Entonces, dice que todos los israelitas se fueron tras Baal y Astarte, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que cuide la concepción del niño, el nacimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Fíjense, cuidado, que el nacimiento, a ver, la producción del ganado, la fertilidad del ganado, del campo, el tener hijos, estamos hablando de cosas esenciales, ¿no? Tener un hijo, tener campo, estamos hablando realmente de uno sin eso se muere, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Miren diapositiva 34. Los demonios eran muy importantes en Canaán, la tierra prometida, Mesopotamia, Egipto y otros lugares más. Ahora, ¿qué se decía de los demonios? Se decía que se convertían en animales y podían atacar a las embarazadas, causarles abortos, las volvía estériles a ellas y al ganado, mataban a los bebés. ¿Ven? Entonces los ritos de fertilidad protegían contra el demonio. ¿Me expreso? El horror al demonio era tan importante que necesitaba los ritos de fertilidad para defenderme y protegerme del demonio. ¿Se entiende esto? ¿Qué hizo el Levítico? Fíjense, diapositiva 36. Separó los ritos de impureza o pureza de la creencia del demonio. Y entonces dice, no, mirá, la mujer por el parto, por la menstruación, por muchas cuestiones, puede ser impura y eso puede generar la muerte, eso la puede ser estéril, ¿sí? Entonces, al separar los ritos de pureza del demonio, desapareció la creencia del demonio en Israel. Entonces, ven, o sea, ¿qué distinguió un acto terapéutico, científico,
el tema de la pureza o de la impureza, por un tema mágico que era el de los demonios. Ven cómo este es un libro moderno. Ni culto al rey, ni a los antepasados, ni al horóscopo, ni demonios. Nada de esas brujerías que cree nuestra gente, ¿sí?, en los barrios. Ninguna de esas brujerías están en el Levítico. Por eso, cuando uno lo lee, se da cuenta que en realidad es un libro moderno y no antiguo, ¿no? Bueno, esto es muy... bueno, ahora vamos al tema central, a lo que se va a ir el tiempo. Diapositiva 31. Una gran clave de lectura de todo el Levítico, es el monte Sinaí. Fíjense, diapositiva 41, y esta es una de las grandes claves de lectura de todo el libro, al menos de toda la parte cultural, ritual, de toda la primera parte del libro. Esta es la gran clave de lectura, ¿sí? Y la diapositiva 41, alguien que quiera leer, miren que ahí habla del Levítico 1 al 7, que son los ritos. Son 7 capítulos dedicados a los sacrificios. Primero le puse el capítulo 1 al 2, con el versículo que comienza, y en el 7, 37, 38, cómo cierra. Para los que no han hecho un curso de Biblia, lo digo brevemente, para los que no hayan hecho un curso de Biblia, los judíos a veces enmarcaban todo un texto con una primera frase, y al final se repetía con una frase muy parecida. Se comenzaba y se terminaba con una idea parecida o con frases parecidas. Eso, yo no sé si se alcanza a ver, eso se llamaba una inclusión. Termina como comenzó. Entonces, de este modo, incluye lo que está adentro. Es el marco, está enmarcando todo el texto. Bueno, esta técnica que se llama inclusión semítica, que no es exclusiva de los semitas, pero en la Biblia está llena. A veces todo el libro entero, a ver, digo de memoria, miren, Mateo cuando comienza dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, al cual pondrán por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Así comienza el Evangelio de Mateo. 28:20, miren cómo termina: y yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Ven que es la misma idea, yo estaré siempre con ustedes. Abre y cierra los 28 capítulos esa expresión. Eso se llama inclusión semítica. Bueno, acá el discurso de los rituales, de los sacrificios, abre y cierra con la misma fórmula. ¿Alguien que quiera leer diapositiva 41, por favor? Yo leo, profe. Lea. El Señor llamó a Moisés y le habló desde la carpa del encuentro, en estos términos: di a los israelitas, cuando alguno de ustedes presente al Señor una ofrenda de ganado, podrá ofrecer animales del ganado mayor o menor. Y la conclusión, en 7:37-38, este es el ritual del holocausto, de la oblación, del sacrificio por el pecado, del sacrificio de reparación, del sacrificio de la consagración y del sacrificio de comunión, que el Señor prescribió a Moisés en la montaña del Sinaí, cuando ordenó que los israelitas presentaran sus ofrendas al Señor en el desierto del Sinaí. Entonces fíjense, ¿cómo arranca? ¿Cuál es la primera expresión? Dios le dijo esto en la carpa del encuentro, esto es en el Sinaí. ¿Cómo termina al final? Todas estas leyes las hemos recibido en el monte del Sinaí. O sea que... empieza y termina en el Sinaí, Mayra. Exactamente, una clara inclusión semítica. O sea, el Sinaí es la clave de interpretación de todo esto. ¿Ven? Entonces, ahora, teniendo en cuenta esto, ahora sigo con estrategias de comunicación. Miren, diapositiva 42. En el mundo antiguo se escribía poco por varias razones, porque era muy caro escribir y porque pocos sabían leer. En Grecia, en Roma, en Egipto, en Mesopotamia, nadie sabía leer. El único pueblo que sabía leer eran los judíos.
Los judíos el único pueblo que sabían leer, no escribir, pero sí leer. Ahora, salvo el judaísmo, Grecia, los egipcios, nadie sabía leer. Por eso es que no se escribía. Entonces, ¿qué se hacían? Monumentos, pinturas. Ese era verdaderamente el servicio de propaganda. Fíjense arriba, ¿sí? Es la Atenas de Pisístrates. Fíjense cómo está hecha la estructura. Miren, a la izquierda, en el número 59, comienza Hipócrates y Zeus en Olimpia. Miren cómo termina el 64. Apolo y Pisístrato en Delos. Sigo a la izquierda, el 59. Está Quilón solo. Voy a la 62, a la derecha. Está Anfilito solo. Voy a la 59. Los tres líderes partidarios. Voy a la 61. Pisístrato, Hipias y Eparco. Y en el centro está Pisístrato, Megale y Atenea. Ven que vamos, es concéntrico. El primer cuadro se corresponde con el último, el segundo con el penúltimo, el tercero con el cuarto, quinto, y en el centro, ahí está la imagen central. Esto se llama estructura concéntrica. ¿Sí? Entonces, acá no interesa la individualidad del cuadro. Lo que interesa es la estructura de relaciones, ¿sí? Para entender el mensaje del cuadro. ¿Me expreso con esto? La imagen de abajo es exactamente lo mismo. A la izquierda, Licurgo y la pitonisa. A la derecha, Licas y el herrero. A la izquierda, avance espartano. A la derecha, prisioneros espartanos. En el centro está la refriega. ¿Ven? Entonces, es una forma de marcar el centro del mensaje, el centro de la pintura, lo que yo diría el centro del texto. ¿Está claro esto? Bueno, es importante saber que así se escribe en el mundo antiguo. Esto se llama estructura concéntrica o quiásmica. ¿El Padre Nuestro no tiene esta estructura, Padre? ¿Cómo? ¿El Padre Nuestro no tiene esta estructura también concéntrica? No, que yo lo sepa, no. No, el Padre Nuestro no. No tiene, no. Nunca lo pensé, pero ahora estoy pensando rápidamente, pero no tiene el Padre Nuestro esa estructura, ¿no? Fíjense, ahora miren diapositiva 45. Ven, por ejemplo, está el escudo de Aquiles de la Ilíada. Usted en la Ilíada lee la historia de Aquiles, pero en este escudo está pintada, está dibujada en relieve en la historia de la Ilíada de Aquiles. ¿Ven? No se escribía, ¿ven? Fíjense, la diapositiva 46. El escudo de Hércules, esto es de Hesíodo. También, ¿ven? No se escribe. Entonces hay que aprender a leer la imagen, ¿sí? Y saber que esto se corresponde con aquello, etc. Diapositiva 48. En la Biblia, ahora escritos, esto es muy común. Como comienzo, termino, ¿ven? A, Dios elige a Adán primero. A', abajo, Dios maldice a Adán. B, Adán echa la culpa a Eva. B', Dios maldice a Eva. C, en el centro, Eva echa la culpa a la serpiente, Dios maldice a la serpiente. Ven que hay un sistema de correspondencia o de concéntrica. Una más detallada, que no lo voy a leer, pero esta la comentamos cuando estudiamos el relato del diluvio, cuando estudiamos el Génesis, y ahí van a ver toda una estructura detallada. A se corresponde con A'. Miren que son varios capítulos, del 6 al 9, son 3 capítulos, un relato larguísimo. Y sin embargo hay un sistema de correspondencia y se señala el centro. ¿Cuál es el centro del mensaje? Dios se acordó de Noé. Bueno, esto se llama, entonces acá, importan las imágenes, importan los símbolos y la correspondencia a los símbolos. Ahora voy al punto, disculpen, ya se fue el tiempo. ¿Cómo comentaban los rabinos estas partes del Sinaí? Éxodo 24,
Levítico. Entonces ahora les voy a poner un ejemplo de un rabino del medioevo, de varios rabinos del medioevo, pero pongo un ejemplo. ¿Cómo se leían estos textos? Está en la diapositiva 52. ¿Cuál es el argumento? Hay un paralelismo entre el monte del Sinaí y el tabernáculo, o el templo, ¿me expreso? Entonces ellos, cuando me hablan del tabernáculo o del templo, tienen como modelo el Sinaí. Fíjense, leo diapositiva 52. Tanto el Sinaí como el tabernáculo están sometidos a una división tripartita. La cumbre corresponde al santuario interior, o santo de los santos, ¿sí? Ahí solo Dios. En el monte del Sinaí estaba solo Dios. Y se le permitió ir a Moisés. Y en el templo vimos que el santo de los santos estaba Dios y una vez al año estaba el sumo sacerdote. Según la segunda zona, a mitad de camino hacia la cumbre del Sinaí, es el equivalente del santuario exterior del tabernáculo, o el santo lugar. Recuerdan que en la segunda parte del templo entraban los sacerdotes. La tercera zona, al pie de la montaña del Sinaí, es análoga al patio externo o al atrio. Ahí ya estaban los laicos, los israelitas. Entonces, así como en la montaña del Sinaí, con Dios estuvo Moisés, a mitad de la montaña llegaron los sacerdotes, y abajo, al pie, estaba el pueblo de Dios. Del mismo modo, imaginan que el templo, el santo de los santos, está Dios, y el sumo sacerdote está en el lugar santo entre los sacerdotes, y al último están los laicos, ¿no? Pero fíjense que continúa el texto. Como en el tabernáculo, las tres zonas diferentes del Sinaí representan 3 grados de santidad en orden descendente. Así como solo Moisés puede ascender hasta la cumbre de la montaña, nadie, salvo uno, puede entrar al santo de los santos en el tabernáculo. Está claro el paralelo. 2. Así como el santuario exterior es espacio exclusivo para los sacerdotes, del mismo modo, solo los sacerdotes y los ancianos están autorizados a ascender hasta el punto específico de la montaña. 3. El confinamiento de los laicos al patio exterior del tabernáculo, donde estaba situado el altar en el que se quemaban las ofrendas, evoca el paralelismo con el Sinaí, es decir, con la restricción de los laicos al pie de la montaña donde se había construido el altar. Miren ahora en la otra diapositiva el esquema. Ven, monte Sinaí con paralelo al tabernáculo, entiéndase el templo, ¿no? Primera parte, el monte Sinaí, cima de la montaña, humo como una nube. Dios bajó a la cima, acceso solo para Moisés. Voy al tabernáculo. Santo de los santos, hay un querubín, están 2 querubines. Está el arca y testimonio de la alianza. Hay nubes de incienso. A la izquierda, Moisés, en el Sinaí. Perímetro de densa nube, acceso restringido a Moisés, a Aarón, 2 hijos de Aarón y 70 ancianos, son los sacerdotes. Santuario, mesa de pan de ácimo, pedestal de la lámpara, altar con incienso, el humo de incienso, restringido solo para sacerdotes. Monte del Sinaí a la izquierda, laderas más bajas, acceso libre, está todo el pueblo. A la derecha en el tabernáculo, el patio exterior, hay acceso libre, o sea, el tema del laico. Vuelvo, miren, pasen la otra diapositiva, vuelvo al esquema del templo original que vimos, ¿ven? Entonces, es piramidal, así como la montaña del Sinaí es piramidal, el templo lo conciben piramidal, ¿está? El templo es concebido como la montaña del Sinaí. Entonces, a la parte más alta, santo de los santos, somos sacerdotes. En el lugar de los santos, los sacerdotes, y después el lugar de los laicos. ¿Ven? Ven cómo ve el tabernáculo al modo del monte del Sinaí. Me adelanto, este es el tema de la semana que viene. La parrilla del altar para cocinar el bicho está pensada como el monte del Sinaí. O sea, el paralelismo va a ser
la montaña del Sinaí, en esos tres momentos, el tabernáculo en tres momentos, y la parrilla con tres. El bicho está partido y está puesto. La parte que da la parrilla, ¿sí?, es para el pueblo. La otra parte del medio es para los sacerdotes. Y la grasa, la parte más alta, va para Dios. Entonces, fíjense, la parrilla para comer está inspirada en el tabernáculo y en el templo. Cuando el tipo arma la parrilla, ¿sí?, en realidad el modelo es el tabernáculo y el templo. Y el modelo del tabernáculo es el monte Sinaí. Entonces ven que el sacrificio es un símbolo cósmico. ¿Qué es el templo? Un microcosmos. ¿Qué es el altar del sacrificio? Un microcosmos. O sea que el mundo, recuerden, en la creación, yo ya lo mostré, tiene tres partes: el cielo, el agua y la tierra. Es tripartito. El mundo para el sacerdotal tiene tres espacios: cielo, mar, tierra. Eso es el cosmos. ¿Qué es el templo? Un microcosmos. ¿Qué es el altar del sacrificio? Un microcosmos. Ven que cuando el tipo está pensando, ¿y qué era el monte del Sinaí? Y es el paradigma de la gran teofanía. El modelo, el paradigma de todo encuentro en la Biblia está inspirado en el monte del Sinaí. Ese es el lugar de encuentro por excelencia. Entonces, en el tabernáculo es el lugar de encuentro por excelencia. En el altar de sacrificio es el lugar de encuentro por excelencia. Ven que están haciendo, miren que teólogos cristianos, diapositiva 58, hacen lo mismo. Yo, para que vean que esto está en la Biblia, está en los rabinos, pero también en la primera teología cristiana, ya en el siglo V, siglo IV, tenemos este texto. Fíjense, esto es un poema. Yo acá tiene la estructura, no el poema. Pero miren cómo Efrem, un gran teólogo, del siglo IV, siglo V, hace el paralelo entre el arca de Noé, el Sinaí y el paraíso. El paraíso lo va a descomponer en dos momentos. Pues miren, está el arca de Noé, y ahí había tres personajes: Osea, Betal y Vitel. En el monte del Sinaí está Dios en su gloria, está Moisés, Aarón, los sacerdotes y el pueblo. Ahora voy al paraíso. La Shekinah es la presencia de Dios. Están serían los principales, casi como los sacerdotes, los justos y los penitentes. Y el árbol de la vida está en el jardín. Lo que me interesa es ver cómo en la Biblia, en la tradición rabínica y en la teología cristiana de los primeros siglos se analiza el texto con estas comparaciones, con estas analogías. Entonces, no hay un discurso lógico, sino analógico. ¿Se nota? Discurso lógico es 2 más 2 es 4 más 2, 8, etc. Hay una lógica, ¿sí?, material o formal. Y es un discurso lógico, conceptual. Eso es típico de Occidente. No. En la Biblia no hay un discurso lógico, sino analógico. ¿Qué quiere decir? Voy comparando. ¿Cómo comenzó? ¿Cómo terminó? ¿Sí? Comparo el Sinaí con el templo, la parrilla del asado con el templo. ¿Me expreso? Es un discurso analógico. ¿Por qué es analógico? Porque a la larga hay una lógica dialógica. Acá se está dialogando con Dios. Es analógica porque en realidad este relato tiene como objeto que sea un ritual para dialogar con Dios. Entonces, bueno, ahí ese es el sentido del rito. Bueno, se nos ha hecho el tiempo. Yo había reservado, como la semana pasada tuvimos una discusión sobre... Voy. Bien. Entonces, la semana pasada tuvimos una discusión sobre los sacrificios, pero se nos ha hecho el tiempo. No obstante, ahí tienen un texto. Yo ahí he juntado de diversos autores
Si miren diapositiva 59, no hay religión sin sacrificio, es un dato histórico, ¿sí? O sea que no se han... Los únicos serían el hinduismo, pero precisamente como no tienen sacrificio, se discute que sean religión. Sería el único ejemplo, pero precisamente por no tener sacrificio es que los estudiosos discuten que en realidad el hinduismo parece que no es religión. Pero el dato objetivo estadístico es que no hay religión sin sacrificio. Significa que este tema es importante. Avanzo. Nuestra crítica a la religión viene sobre todo al sacrificio por Freud. Freud, en un libro famoso, Tótem y Tabú, critica el sacrificio. Entonces, ¿por qué los seres humanos sacrificamos? Los seres humanos amamos al papá, pero a la vez lo odiamos. Y por eso todo niño, ahí viene el complejo de Edipo, quiere matar al padre. Pero como se da cuenta que es horrible que se te cruce en la cabeza el hecho de matar al padre, ahí viene una culpabilidad radical. Entonces, ¿qué hago? Un sacrificio porque siento una culpa gravísima. He deseado asesinar a mi papá. Eso me genera un sentimiento de culpabilidad insoportable y allí nace el tema del sacrificio. Esta teoría es de Freud, no es de la Biblia ni de la historia. Esta teoría es de Freud. ¿De dónde saca Freud esta teoría? A ver si... Freud la saca de un teólogo muy importante del siglo XI-XII, que es San Anselmo de Canterbury. ¿Qué dice San Anselmo? En un libro famoso, Pur Deus Homo, ¿por qué Dios se hace hombre? Y dice, San Anselmo dice así, hay un orden. San Anselmo, estamos en el siglo XI-XII, ya está el esquema jurídico romano y germánico, ¿sí? Entonces San Anselmo es un teólogo que trabaja con la Biblia, pero también trabaja con el orden jurídico del siglo XI y siglo XII, ¿sí? Del imperio. Entonces, el argumento, y escribe un libro sobre esto, ya, ¿por qué Dios se hace hombre? Cur Deus Homo, libro famosísimo si los hay. Y cuidado que esto va a marcar a todo el cristianismo. Y San Anselmo va a decir esto, Dios ha roto, o sea, el pecado, por un pecado hemos roto el orden, hemos ofendido a Dios. ¿Cuál es el problema? Que el ofendido es Dios, un ser infinito. Yo, el ofensor, soy un ser finito. Yo no puedo hacer un sacrificio que restaure el orden, porque un ser finito no puede hacer una acción que pueda calmar a un ser infinito. ¿Me expreso? Entonces, el ser humano no puede hacer un sacrificio para restaurar el orden. Entonces, ¿qué hace falta? Un Dios hombre. Un infinito y finito. ¿Por qué Dios se encarna, se hace hombre? Bueno, para poder hacer un sacrificio acorde al ofensor y así se pueda restaurar el orden. ¿Me expreso? Este es el planteo de San Anselmo que ustedes lo han aprendido en la catequesis. Al menos la abuela de ustedes es lo que intentó enseñarles a ustedes. Si no lo aprendieron porque ustedes eran muy rebeldes. Pero eso es lo que les enseñó la abuela. Entonces, ¿qué es un sacrificio? Es para reparar una ofensa, el orden, ¿sí? Y como esa reparación no la puede hacer un ser mortal finito, entonces es necesario que lo haga un ser que es a la vez Dios y hombre, ¿sí? Ya que me metí, voy a terminar la idea. Discúlpenme, los que se quieran quedar, se quedan, los demás nos despedimos hasta la próxima. Discúlpenme si se fue el tiempo. Desconéctense sin ninguna historia. Pero entonces, ahora bien, Freud creyó que el libro de San Anselmo era la explicación del cristianismo. Entonces Freud confunde cristianismo con San Anselmo, o reduce el cristianismo a San Anselmo, ¿no? Entonces, yo le voy a mostrar, fíjense, vamos a la diapositiva 74.
En el siglo XIII hay un gran teólogo que se llama Santo Tomás de Aquino. Para la teología católica es el teólogo ejemplar o modélico, ¿no? Y Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, en la tercera parte, habla sobre Cristo, sobre la encarnación, y él se plantea, dice, para estudiar este tema, reflexionarlo a fondo, dice, tenemos que plantearnos 6 puntos. ¿Era conveniente que Dios se encarnase? La primera pregunta. Segundo, ¿era necesario para la redención del género humano? Acá tiene en cuenta a Anselmo. Anselmo decía que era necesario encarnarse para reparar la ofensa. Ahí tiene en cuenta la objeción de San Anselmo. ¿Se hubiera encarnado Dios si no hubiera pecado el hombre? ¿Sí? 4. Se encarnó principalmente para borrar el pecado original. Bueno, entonces ven que Santo Tomás de Aquino conoce el planteo de San Anselmo y lo va a tener en cuenta. Pero me interesa la respuesta de él. Diapositiva 75. Las respuestas de Tomás son siempre breves. Así y todo yo la achiqué un poquito en homenaje a la claridad. Pero es textual. Lo que ustedes ahí tienen es textual. Solo que saqué unas palabritas para ordenarlo. Y puse el esquema de la lógica. Mayor, menor, conclusión. En todo silogismo hay una mayor, o sea, una premisa, hay una menor y una conclusión. Bueno, de Santo Tomás suele hablar así. Pero podemos prescindir eso. Bueno, ¿cuál es la premisa de Tomás? ¿Cuál es el punto a partir de su reflexión? O sea, la pregunta es, ¿para qué se encarnó el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad? ¿Para hacer un sacrificio y reparar bueno, todo eso? Bueno, ahí miren que dice Tomás. La naturaleza de Dios es la bondad. O sea, dicho en términos nuestros, Dios es bueno. ¿Está claro eso? Esa es la premisa. Él parte de que Dios es bueno. No que sea justo, no que haya un orden. Él parte, Dios es bueno. Ese es el punto de partida. Es indiscutible, nadie va a discutir eso. Ahora agrega un elemento. Es propio del bien comunicarse a los demás. Cuando yo me compro una camisa, hasta que alguien no la ve y me dice que es linda, yo todavía no termino de reconocer que es linda la camisa. Uno necesita que el otro me celebre, ¿no? Entonces acá dice Tomás, en realidad este es un axioma de la metafísica de Aristóteles, pero prescindamos ahora de esto. Él dice, lo propio del bien es comunicarse, es expandirse, es comunicarse, es abrirse. Lo propio del bien es el expandirse, el comunicarse. Avanza. Pertenece a la naturaleza del bien sumo. ¿Quién es el bien sumo? Dios. Comunicarse a la criatura de modo superlativo. Si Dios es el bien por excelencia, Dios es el mayor comunicador, ¿sí? El que mejor nos va a salir al encuentro. Y entonces concluye, de donde resulta evidente la conveniencia de que Dios se encarne. Entonces fíjense, Dios no se encarnó por el pecado. Dios no se encargó para reparar ningún pecado. Dios se encarnó porque, como Dios es bueno y es propio del bien la comunicación, entonces Dios a nosotros no nos crea sino porque quiere salirnos al encuentro, porque es amigo. Dios se hizo hombre porque quería estar con nosotros, no para reparar ningún mal. Entonces, si no hubiéramos pecado, ¿se hubiera encarnado? Sí, se hubiera encarnado también. Porque el motivo de la encarnación no es el pecado, no es reparar ninguna ofensa. ¿Me expreso con esto? Entonces, sino que Dios se encarnó por amor, por ganas de estar con nosotros, ¿no? Entonces, ve que no tiene nada que ver con el pecado, con todas esas cuestiones que nos han costado nuestras abuelas, ¿sí? Bueno, ahí está, creo que la mejor respuesta al problema de por qué se encarna Jesús, que no hacía falta sacrificio, que el sacrificio que habla en la Biblia no tiene nada que ver con esto de San Anselmo y de Freud, ¿no? Bueno, la última idea, y les juro que, miren, arriba, miren, vuelvan a la diapositiva 66,
Ahí hay un cuadro que yo se los he puesto con varias diapositivas que se llama Prensa Mística. Esto le enseñaron a nuestras abuelas. Miren, es un cuadro que en España, del siglo XVII, ven ahí, está Jesucristo con la cruz, y el Padre está con una rueda ajustando la prensa, lo está tirando para abajo. ¿Vieron lo que es una prensa? ¿Han visto? Es un espanto. Bueno, es un horror. Bueno, es que eso es lo que les han querido enseñar sus abuelas. Entonces fíjense, el Padre, Dios Padre, está achicando la rueda para tirarlo hacia abajo. De las 5 llagas, van saliendo chorros de sangre, que abajo unos angelitos los recogen en un cáliz de oro. Y esa es la Eucaristía, es la sangre de Cristo. Por eso la Eucaristía es un sacrificio con el vino. Ahora miren que en la cruz allá arriba está el Espíritu Santo. Y acá abajo a la derecha está la Virgen María clavada en la espada, como había dicho el viejo Zacarías, ¿sí? Bueno, es un texto, un cuadro teológico muy importante. Cuidado que esto, en el siglo XVI, XVII y XVIII, esto era doctrina común de católicos y de protestantes. En esto hemos creído lo mismo y hemos enseñado lo mismo. Bueno, o sea, estos disparates están en nuestras catequesis, están en nuestras homilías, pero no es lo que hay que ver ni en la Biblia, ni en la mejor tradición teológica del cristianismo. Lo último, y acá cierro una idea, fíjense diapositiva 79, esto está tomado del libro de Picasso, es largo, pero quiero una sola idea, ¿no? ¿La tienen 79? La realidad es un proceso de generación y corrupción. Miren esto. Esto no ha empezado con la historia humana, sino en la condición de ser el mundo. Unas plantas viven de otras, unos animales de otros animales. El sacrificio es un elemento esencial de la vida sobre el mundo. Antes que ya hubiera seres humanos, había sacrificio, ¿no? El sacrificio es un elemento esencial de la vida sobre el mundo. No lo han inventado los humanos, la han hallado en la raíz de su existencia. Entonces, cuidado, porque la categoría de sacrificio es una categoría cósmica, y entonces la realidad tiene esa dinámica. ¿Qué le agregó el cristianismo a esto? ¿Qué le agregó el judaísmo? ¿Qué le agregó? Que no sacrificamos personas como hicieron los aztecas, etcétera, sino que ponemos un bichito. ¿Y qué le agregó el cristianismo? No, hay que invertir eso. Entonces, el esquema muerte y vida es para la donación y es para la entrega, ¿no? No es una muerte cerrada que elimina el objeto o el adversario, sino que acá la muerte es entrega. Bueno, por ahí va la reflexión del sacrificio. En realidad, después si tienen tiempo, lo releen, ¿sí? Tomémonos, ya le hicimos larga, 1 minuto más para quien quiera hacer una apreciación, una observación, una pregunta, recordar algo. Yo quiero decirle muchísimas gracias, porque la verdad que me ha gustado, bueno, primero el trabajo que usted se ha tomado de poner esto, pero además es como que me deja un poco más tranquilo, porque no me gustaba nunca lo que ese cuadro expresa, porque hemos tenido todos esa catequesis, pero lamentablemente la siguen dando en la iglesia. Y entonces eso me aflige más que nada. Pero bueno, me deja muy contenta la explicación. Gracias. Sin saberlo, nos inspiramos más en Freud que en los evangelios. Sí. Sin saberlo, nuestra teología, nuestra catequesis es más freudiana que bíblica. Entonces, bueno, pero es importante. Bueno, si Dios y la Virgen quiere, nos reencontraremos la semana que viene.
Juan Manuel. Sí, a ver, dale, perdóname. Ricardo. Una pregunta que si querés queda colgada para la próxima. Vos dijiste el judaísmo y Abraham el arameo errante. ¿Cómo se conjuga eso? Simplemente eso, ¿no? A ver, pero es que no entiendo bien. Si me lo decís, repetímelo. Así te entiendo bien. No, vos en un momento dado, que yo no te quise interrumpir, vos dijiste el judaísmo o los judíos, y en la Biblia está escrito que Abraham, que es el padre de todos, ¿no es cierto? Dice arameo errante. ¿Cómo se conjuga lo de arameo con el judaísmo? Bueno, a ver, lo que digo es, lo que sí recuerdo es lo discúlpame, hay micrófonos abiertos y no se entendió bien lo que hablan. Bien, yo lo que intentaba decir, no sé si lo dije bien o mal, no sé si fui claro o no, pero yo lo que intentaba decir es esto, que los israelitas, vamos a hablar más precisamente, era un pueblo de nómades. Sal de tu tierra y ve a la tierra que te mostraré. Así empieza en Génesis 12, 1 en adelante. O sea, la metáfora más importante del judaísmo, de Israel y del cristianismo es la del nómade. En el Antiguo Testamento vamos detrás de Dios, en el Nuevo Testamento vamos detrás de Jesús. Vieron que la metáfora del seguimiento, que es la metáfora clave de los evangelios, es la metáfora de nómades. Seguimos a Jesús. En el Antiguo Testamento seguimos a Dios. Entonces, por eso, en el credo israelita se dice, Abraham era nuestro padre errante en la fe. Quiere decir que era nómade. Entonces yo estaba recordando que hubo un periodo de los israelitas que fueron nómades. Pero después, cuando llegan a la tierra prometida, Canaán, se convierten en pueblo sedentario. Esa era la afirmación, ¿sí? Entonces, el libro del Levítico se corresponde más a una cultura sedentaria que a una cultura nómade. Sencillamente eso quise decir. Espero que se entendido. Bueno, muchísimas gracias. Le he hecho muy larga. Nos vemos, si Dios quiere, el martes que viene. Chao, cariños a todos. Muchas gracias. A ver cómo Muchas gracias, padre. Gracias, padre. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias, padre.